Ya está aquí con nosotros Diego Giacomini, que es economista jefe de la consultora Economía y Regiones, que como ustedes saben evalúa mucho todo lo que pasa en el interior del país, pero también hace pronósticos y pone el prisma sobre lo que se avecina. Y efectivamente ha hecho algún análisis respecto al segundo semestre, que es lo que todo el mundo se pregunta, digamos. Tenemos claro que el primero no fue bueno, en particular el primer trimestre fue malo, segundo trimestre fue muy malo, y hay que ver hacia dónde va la economía en este nivel de caída que uno imagina que en algún punto va a encontrar justamente su piso, pero no está efectivamente claro. Diego, gracias por venir. No, un placer, buen como día. siempre, buen día. Bueno, ¿y segundo semestre qué? Mira, empecemos de lo más grande al más chiquito. Nuestra proyección base para el año es una contracción del PBI de menos 1.8%, ¿no? Promedio en todo el año. ¿Cómo va a venir en la segunda mitad, el tercer y el cuarto trimestre? Creemos nosotros que si comparamos el tercero y el cuarto trimestre con lo que fue el segundo, creemos que la economía va a estar más débil en el segundo semestre que lo que estuvo en el segundo trimestre del año. ¿Por qué? Porque vos decías que fue flojo, fue malo, pero hay que pensar que fue así con paritarias. O sea, el salario real venía cayendo. Se ajustaron las paritarias, marzo, abril, aumentó el poder adquisitivo y la inflación que continúa. O sea, el poder adquisitivo del salario se va a seguir deteriorando. Fue malo con tipo de cambio fijo, o sea, con una inflación, con un dólar 8.10, cuasi fijo, pasó de 8 a 8.10. Entonces, si analizamos estas variables, en el segundo semestre el salario va a seguir perdiendo poder adquisitivo, por ende el consumo se va a deteriorar un poquito más. Y a su vez está la incertidumbre de qué va a pasar con el tipo de cambio, que si llegaran a mover el tipo de cambio, muy probablemente esta inflación que vemos que aumenta en la comparación anual, pero se desacelera en la comparación mensual, o sea, la inflación de junio es más baja que la de mayo es más baja que abril. O sea, coincidís con aquello que Capitanich dijo esta mañana, la tendencia del nivel de precios es declinante. No coincido. No. Capitanich, como decimos los economistas, a mi juicio se equivoca, es miope al hacer ese análisis, porque uno puede mirar la inflación de dos maneras. Yo puedo mirar la inflación de junio contra la de junio del año pasado, la de mayo contra la de mayo del año pasado, la de abril contra la de abril del año pasado, y si yo miro eso, voy a encontrar que la inflación se está acelerando. No es declinante, no, sino tiene tendencia de creciente. aceleración. Es más, en los primeros 6 meses de este año, la inflación aumentó 15 puntos porcentuales casi, o sea, pasó un poquito menos, 13, pasó del 26-27, que es 14, al 40, o sea que son 13-14 puntos porcentuales más. Ahora bien, Capitanich hace referencia a la comparación mes a mes. O sea, veníamos creciendo 3,8, 3,1, digo, la inflación. Claro, enero, febrero, entonces dice, bueno, por ahí estamos en 1,5, 1,4, 1,2. Bueno, primer concepto, si la miro en términos anuales, como hay que mirarla a la inflación, se está acelerando, tiene tendencia creciente. Ahora bien, hay que explicarle a la gente, si la miro en la comparación mes a mes, ahí es lo que está mirando Capitanich, porque le conviene mirar solamente eso al gobierno. Es verdad, los numeritos dan un poquito cada vez más bajos, pero esto es exclusivamente respuesta a que el tipo de cambio se ha estabilizado y está fijo. O sea, la inflación, redondeando números, fue 3.8, en febrero 3.5, marzo fue bajando hasta el 2%, porque el tipo de cambio está fijo. Entonces, ahora bien, la pregunta es, ¿el tipo de cambio se puede mantener fijo de acá a fin de año? La mayoría de los analistas dice que no. Que la mayoría de los analistas decimos que va a ser muy difícil que se pueda mantener. Es más, si se mantuviera y la inflación fuera el 1.8% en toda la segunda mitad, cosa que es harto difícil, es muy difícil, la inflación sería el 35%, según las mediciones privadas. Con lo cual, aquel punto de equilibrio que marcó la devaluación en un dólar de 8 pesos quedaría añejo. En julio queda agotado. Muy bien, porque esa es la luz amarilla que dice es muy difícil mantener el tipo de cambio. Si tuvimos problemas con un tipo de cambio real en enero que se vuelve a repetir en julio,
va a ser muy difícil mantener el tipo de cambio en los 8.10. Si se empieza a deslizar el tipo de cambio de vuelta, es muy probable que la inflación se empiece, en la comparación mensual, la que está bajando hoy en día, empiece nuevamente a acelerarse. Es más, debería hacerlo, porque si no, no le podemos creer más a los números. Y en ese contexto la inflación terminaría, cuando medimos diciembre del 2014, contra diciembre del 2013, en torno al 40% anual. Con lo cual tenemos esta inflación técnicamente en la Argentina, de Sí. eso de lo cual hablamos durante mucho tiempo y finalmente Sí. se instrumentó, que es caída de los niveles de actividad con altos niveles de inflación. Da la impresión que eso es un escenario macroeconómico harto complejo para tomar decisiones de inversión, para las propias familias. Digamos, el mediano y el largo plazo se hacen casi imposible, digamos. Mira, es un escenario que la teoría económica, por suerte, lo tiene muy estudiado, y la evidencia empírica también muestra qué hay que hacer cuando se tiene un escenario como ese. Es uno de los peores escenarios que se puede tener. Es lo primero que hay que dejar bien en claro. Alta inflación con caída del producto. La teoría económica y la evidencia empírica muestran que lo peor que hay que hacer, lo peor que se puede hacer en ese escenario, es tratar de darlo vuelta a ese escenario negativo, estimulando la demanda con política fiscal muy expansiva de aumento del gasto público y financiándolo con emisión monetaria, porque se termina logrando el escenario justamente opuesto al que se busca. En lugar de darlo vuelta al escenario y reactivar la economía, lo que se logra con más gasto público y más déficit fiscal financiado con emisión es que el PBI no vaya a caer menos 1.8, que es nuestro escenario, sino que pueda caer más todavía. Más del 2, digamos. 2, 2.5. Y en ese escenario lo que empieza a caer fuertemente es el empleo. Es un poco lo que ha pasado, porque en junio se aceleró la máquina de imprimir billetes y la expansión monetaria volvió con muchísima fuerza, revirtiendo aquella lógica de Fábrega al frente del Banco Central, que en la primera parte del año intentó aspirar la mayor cantidad de pesos posibles, morigerando el impacto de la propia emisión. Es decir, el gobierno, frente al no financiamiento externo, para cubrir un rojo fiscal creciente, volvió a aplicar la impresión de billetes como respuesta y remedio, que en definitiva termina quizás siendo un antídoto, pero no resolviendo el problema frente a la fiebre. Termina siendo un acrecentamiento de la enfermedad y la fiebre va a aumentar si se sigue haciendo de esta manera. A ver, usted mencionó Fábrega, cuando asume, yo tengo un libro que con mi colega Javier Milei y Federico Ferreri Massa, se llama Política Económica Contrarreloj, que hablamos de todo justamente este tema y lo que habría que hacer en términos de política económica en este contexto actual. Fue el único libro que dijo que Argentina iba a experimentar una crisis cambiaria. Esto fue escrito en noviembre del 2013, el evento pasó en enero, ¿no? Nosotros estimamos cuánta plata, cuántos pesos de más había en el mercado. En diciembre del 2013 había un sobrante de pesos por haber emitido para financiar el déficit fiscal de 5.1% del PBI. Fábrega, cuando asume, empieza a aplicar una política, entiende el problema Fábrega, dice, acá el problema es que sobran muchos pesos, que me terminan yendo al dólar, inflando el paralelo, generando magras expectativas. Bueno, y empezó a absorber pesos, subió la tasa, empezó a absorber pesos y redujo ese sobrante de pesos, redondeando de 5.1 a 2% del PBI, un poquito menos. Lo que estamos notando es que el Banco Central está perdiendo fuerza en esta política de absorción de pesos, de política monetaria prudente, y si planteábamos que había una discusión entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, vemos que la está ganando el Ministerio de Economía, y ese sobrante de pesos que lo redujo de 5.1 a 2, ya está de vuelta en torno a 3.5. Entonces se está volviendo lentamente a alimentar quizás el eso problema. Explique, claro, correcto. Quizás eso explique los 21.000 millones de pesos que se imprimieron en junio, más los 4.500 millones de pesos que salieron de los depósitos
de plazo fijo, que habían sido un resguardo para algunos, con tasas muy altas en el primer trimestre del año, en el transcurso del último mes, mostrando la principal caída de plazo fijo de los últimos 4 años. Bueno, es que el tema tasas, claro, ¿qué sucede? Todo el mundo dice, subió la tasa, Fábregas subió la tasa. Ok, pero porque la gente mira la tasa de interés en términos nominales. Cuando Fábregas sube la tasa de interés, redondeemos, del 15 al 30% en las LEVAX. Ajustada por inflación en términos reales, como hay que mirar las tasas, fue un apretón monetario importante. O sea, pasó la tasa de interés, que era en términos reales negativa, pasó de -9 a -2. Pero ¿qué pasa? La inflación subió. Y la tasa de interés, el Banco Central la bajó. Hoy en día, las tasas de interés que paga el Banco Central, en términos reales, están más bajas que en los últimos 9 meses de Marcó del Pon. ¿Esto qué está mostrando? Esto está mostrando lo que dije previamente, que el Banco Central está perdiendo fuerza esa política monetaria que empezó el año de forma muy prudente, pero con el paso de los meses va perdiendo fuerza y se vuelve al viejo estigma de emitir pesos que la gente no quiere para financiar el exceso de gasto del sector público. Lo ideal para una política sana es que a Fábregas lo acompañe Kicillof en términos de hacer lo que muchos dicen debe hacer el sector público, que es empezar a morigerar el impacto del déficit fiscal, esta lógica de gasto más de lo que me ingresa, que me termina haciendo recurrir al Banco Central para que me lo financie con peso, en virtud de que no puedo ir y pedir plata afuera, y que tampoco sería deseable en un escenario normal para pagar gasto corriente, digamos, porque abultaría deuda sin tener demasiado capital invertido, digamos. Exacto, es la madre de todos los problemas. A ver, Argentina tiene alta inflación, Argentina perdió reservas, Argentina tiene problemas con el tipo de cambio, problemas cambiarios, digámoslo de esta manera sencilla, porque tiene un exceso de gasto que es creciente. Y está muy claro que el gobierno lo que no quiere claudicar, lo que no quiere dejar de lado es esta política de exceso de gasto. ¿Por qué? Porque las reservas cayeron porque Argentina tiene exceso de gasto. 2012, 2013. ¿Qué sucede? Cuando uno tiene exceso de gasto y nadie le presta toma del Banco Central para pagar ese exceso de gasto, ¿con qué paga ese exceso de gasto? Con la joya de la abuela, con las reservas. Se fueron gastando las reservas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede eso, un país tiene que devaluar. Lo que pasa es que no quiere ni perder reservas ni devaluar, que la chancha y los 20. O sea, porque entonces, ¿qué se hizo? Kicillof dijo, bueno, tenemos que arreglar con el CIADI, tenemos que arreglar con el Club de París, no por convencimiento, sino porque no le queda otra. Si querés seguir gastando de más y nadie te presta y querés financiarlo no con emisión monetaria, porque se te va el tipo de cambio, se te va la inflación, para la reserva, tenés que endeudarte, que alguien te preste. Bueno, por eso hizo lo del CIADI, por eso hizo lo del Club de París, pero saltó el problema Griesa. Y Argentina, por más que sería muy bueno para el largo plazo que se arregle el tema con los fondos buitres, no le va a entrar un influjo muy importante de financiamiento externo, porque el problema son las políticas fiscal y la política monetaria. Correcto. De todas maneras, y como última pregunta, ¿tenés expectativa en el encuentro de Kicillof hoy mano a mano con Polak, el mediador que nombró Griesa? ¿Crees que hay una oferta concreta del gobierno argentino que le va a pedir plazo a cambio de poner algo de plata en garantía para decir, tengo voluntad de pago, acá dejo guardado tal plata, pero deme en tiempo hasta el 2015 para que no se active la cláusula Rufo, etcétera? Mira, te tengo que ser muy sincero. Sí. No soy parte del gobierno, no tengo información. O sea, como cualquier otro ciudadano que está fuera del gobierno. En términos de impresión, ¿sería una manera de resolverlo y por ese camino intermedio? Yo creo que Argentina tiene que acatar. Y acatar es negociar. Argentina tiene que negociar con Polak, tiene que negociar con los fondos y tiene que llegar a un acuerdo. Yo creo que, sin ser parte de la negociación, repito, estoy afuera, es replicable la técnica financiera con la que se le pagó a Repsol, aplicarla a los fondos buitres. O sea, darle bonos que valor nominal sean más elevados que la deuda, pero que en términos reales implique que
los vendan y se hagan de esos Exactamente. fondos. Con plazo, 5, 10 años, Exactamente. 15. Yo creo que eso es replicable y es tal vez el mejor camino. Gracias por este ratito. No, un placer. Hasta la próxima. Está bien. Ya volvemos.